Dios, deseamos ver tu gloria, queremos verte ya, separando el cielo a tu regresar. Hola, bienvenidos al canal de Ven Síguelo con Salomón Aicho. Continuamos con el estudio del manual de Ven Sígueme de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, semana a semana. Ya estamos en la semana número 28, correspondiente a la semana desde el día 7 al 13 de julio del presente año. Hoy estudiaremos la sección 76, titulado Grande será tu galardón y eterna será tu gloria. Muy bien, entonces damos inicio a la presentación de la diapositiva preparada para ustedes. Había aproximadamente otras 12 personas que estuvieron presentes durante la visión. Un testigo, Philo Dible, más tarde recordó: la visión que se halla registrada en Doctrina y Convenio se recibió en la casa de Papá Johnson, en Hyron, Ohio. Y durante el tiempo en que José y Sidney estuvieron en el espíritu y vieron los cielos abrirse, había otros hombres en el cuarto, quizás unos 12, entre los cuales yo estuve parte del tiempo. Vi la gloria y sentí el poder, pero no vi la visión. En ocasiones José diría: ¿qué veo? Como le diría a alguien que mira por una ventana y contempla lo que los demás que están en la sala no pueden ver. Luego describía lo que había visto o estaba viendo. Entonces Sidney respondía: yo veo lo mismo. Poco después Sidney decía: ¿qué veo? Y relataba lo que había visto o veía, a lo que José respondía: yo veo lo mismo. Ese tipo de diálogo continuó a cortos intervalos hasta el fin de la visión en esta pequeña casa, en este pequeño cuarto que vemos en la figura. José se encontraba sentado, firme y calmado en medio de una gloria magnífica, pero Sidney permanecía sentado, desfallecido y pálido, visiblemente lánguido en su postura, ante lo cual José dijo sonriente: Sidney no está acostumbrado a esto como lo estoy yo. Sidney no está acostumbrado a esto como lo estoy yo. El profeta estaba acostumbrado a ver ángeles, a ver a Dios, el Padre, a su mismo Hijo Jesucristo. Estaba familiarizado con ver sus rostros, lo conocía. Y eso es maravilloso, de poder tener un profeta en esta última dispensación. Tal como Moisés vio al Padre, al Hijo, tuvo conversaciones con ellos. Mas el pueblo pudo tener la oportunidad de ver al Padre y al Hijo, pero no quisieron y lo enviaron a él. Y él solo lo pudo ver, y como otros profetas a partir de ese momento y antes. Pero estamos en la dispensación de los tiempos y José Smith, el profeta del Señor, fue testigo ocular espiritual de esas visiones. Y yo sé que los vio. Puedo testificar que él vio al Padre y al Hijo, y todo lo que él ha dicho y manifestado es cierto, porque lo sé. Lo sé. Proseguimos. Principio que estudiaremos. Yo puedo entender la voluntad de Dios por el poder del Santo
espíritu. Veamos entonces. Doctrina y Convenios 76, del 5 al 10. Estudiaremos ahora, daremos lectura. El Señor en estos pasajes nos dice: a ellos les revelaré todos los misterios, hablando de nosotros. Por mi espíritu los iluminaré. Si el Señor ha dicho estas palabras, es que son verdaderas. Pero para que el Señor nos revele todos los misterios, necesariamente tenemos que tener fe en Jesucristo. Veamos y escuchemos las palabras del Señor en esta sección 76 que estudiaremos. Muy bien, vamos entonces. Lo que dice en la página web de Doctrina y Convenios 76, dice lo siguiente: porque así dice el Señor, yo el Señor soy misericordioso y benigno para con los que me temen. ¿Para quién el Señor es misericordioso y benigno? Para todos aquellos que le temen, para todos aquellos que se humillan ante Él, para todos aquellos que tienen fe en Él. Y continúa diciéndonos el Señor: y me deleito en honrar a los que me sirven en rectitud y en verdad hasta el fin. ¿En qué se deleita el Señor? En honrar a todos los que le servimos. Grande será su galardón y eterna será su gloria. Y a ellos les revelaré todos los misterios. Sí, todos los misterios ocultos de mi reino desde los días antiguos y por siglos futuros. Les haré saber la buena disposición de mi voluntad tocante a todas las cosas pertenecientes a mi reino. ¿A quiénes el Señor revelará sus misterios? A todos aquellos que le sirven en rectitud y en verdad hasta el fin. Si el Señor, que sabe todo lo nuestro, pasado, presente y futuro, sabe que no vamos a ser infieles o desleales o apartarnos de su iglesia y de su verdad, entonces será misericordioso y benigno y nos revelará todos los misterios. El Señor dice que grande será tu galardón y eterna tu gloria si eres fiel. Hermanos y hermanas, si José me vio al Padre y al Hijo, se manifestó a él, es porque conocía su corazón de aquel joven, aún antes de los 14 años. Sabía el Padre y el Hijo, sabían que él no los iba a fallar. Quizás transgrediría como joven de algunas cosas, pero sabía que se arrepentiría inmediatamente y volvería a ellos. Y sería humilde. Sería leal y fiel hasta sus últimas horas aquí en la tierra. Y así lo fue. Porque el enemigo le dio muerte, siendo fiel y leal al Señor. Entonces se le abrió las ventanas de los cielos a él. Y podemos ver a todos los profetas que vivieron virtuosos. El Señor se le manifestó. Tenemos al profeta Abraham, a Isaac, a Jacob. Tenemos a Moisés, Isaías,
Jeremías y todos los profetas. Daniel. Y en esta última dispensación, José Smith, Brigham Young y todos los profetas que son fieles hasta el final. No son perfectos. Me imagino que son transgresores también, transgreden algunas normas, unas leyes, aún de pensamiento. Quizás algunas veces se acobarden de decir algunas cosas, pero luego se arrepienten y enderezan sus vidas, tal como nosotros. Pero el Señor sabe a quién le puede manifestar los misterios de los cielos. Hay muchos hermanos en la tierra que el Señor los ha visitado en visión, en sueños. Hermanos y hermanas, y eso es por la fe en Jesucristo. Pero tenemos suficiente prueba en las Escrituras y en Doctrina y Convenio que personas que vieron milagros luego se apartaron y lucharon contra el Señor, contra su iglesia y apostataron. No sé si llegaron a alcanzar la magnitud de ser hijos de perdición luchando contra el Señor después de grandes señales. Eso queda sujeto al juicio de Dios porque Él conoce los corazones. Es por eso que el Señor dice, después de la fe vienen los milagros. No va a venir los milagros y luego la fe. No, primero los milagros, porque algunos dicen, enseña los milagros, yo creeré. Hemos visto algunos apóstatas, anticristos, que han dicho lo mismo. Quiero ir, dame una señal para creer. No, primero es la fe. Creer en Jesucristo. Y luego vienen las señales o milagros en nuestras vidas y en la vida de los demás. El versículo 8 nos dice, si aún las maravillas de la eternidad sabrán ellos, y las cosas venideras les enseñaré, sí, cosas de muchas generaciones, y su sabiduría será grande, y su entendimiento llegará hasta el cielo, y ante ellos perecerá la sabiduría de los sabios, y se desvanecerá el entendimiento del prudente, porque mi espíritu los iluminaré, porque por mi espíritu los iluminaré, y por mi poder les revelaré los secretos de mi voluntad, si cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han llegado siquiera al corazón del hombre. Si somos fieles y leales al Señor, Él en su infinita sabiduría nos iluminará por el poder del Espíritu Santo. Y por su poder nos revelará los secretos, los misterios de los cielos, según su voluntad. Veremos cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Muy bien, regresamos a la diapositiva. A ellos les revelaré todos los misterios. Por mi espíritu los iluminaré. Al respecto, el profeta José Smith explicó cómo la revelación personal nos puede bendecir. Los hijos de Dios tienen el privilegio de acercarse a Él y recibir revelación.
Dios no hace acepción de personas. Todos tenemos el mismo privilegio, lo dice el profeta José Smith. Privilegio que él tuvo, privilegio que podemos tener nosotros. Creemos que tenemos derecho a recibir de Dios nuestro Padre Celestial revelaciones, visiones y sueños, así como luz e inteligencia por medio del Espíritu Santo y en el nombre de Jesucristo, en todos los asuntos que correspondan a nuestro bienestar espiritual. Todo ello si guardamos sus mandamientos al grado de ser dignos ante su vista. Una persona podrá beneficiarse si percibe la primera indicación del espíritu de revelación. Por ejemplo, cuando sientan que la inteligencia pura fluye en ustedes, podrá darles una repentina corriente de ideas, de manera que, por entenderla, verán que se cumple el mismo día o poco después. Es decir, se verificarán las cosas que el Espíritu de Dios haya comunicado a su mente. Y así, al aprender a reconocer y entender el Espíritu de Dios, podrán crecer en el principio de la revelación hasta que lleguen a ser perfectos en Cristo Jesús. Así lo dijo el profeta José Smith. ¿Cuáles son los misterios ocultos? El Señor prometió revelar todos los misterios ocultos de su reino y los secretos de su voluntad. ¿A quiénes? A quienes le sirvan en rectitud y en verdad. Entre esos misterios se encuentran principios y verdades del Evangelio que solo se pueden entender por el poder del Espíritu Santo. Algunos misterios o verdades se revelan en los sagrados templos. El profeta José Smith testificó que la luz inundó el mundo por medio de la visión que él y Sidney Rigdon recibieron el 16 de febrero de 1832. Aun cuando José y Sidney escribieron mucha de la doctrina que se les reveló en la visión, el Señor mandó que algunas de las verdades reveladas no se escribieran. El profeta José Smith más adelante dijo: podría explicar 100 veces más cosas de lo que he hecho en cuanto a las glorias de los reinos que se manifestaron en la visión, si se me permitiera hacerlo y si la gente estuviera preparada para recibirla. Si estuviéramos preparados para recibirlo, sabríamos 100 veces más de lo que ahora sabemos. Así lo dijo el profeta. Pero no estamos preparados aún, porque aún de lo poco que sabemos, muchos dudamos. Los ponemos en tela de juicio. Hermanos y hermanas, el Señor está revelando
a sus hijos de manera especial, a sus santos. No necesariamente a los líderes, a los profetas, al apóstol, los 70. También a sus humildes hijos de Dios. Quizás tengan llamamientos solo de ministrantes, obispos. Le está revelando. ¿Por qué? Porque hay algunos que están preparados. Están teniendo sueños, visiones de lo porvenir, de lo pasado, del reino celestial, de su plan de salvación, que muchos no pueden decirlo, pero se gozan en ello. Algunos lo ponen en tela de juicio y dudan de que uno haya tenido esas revelaciones personales. Pero el Señor es maravilloso. Sé que se está manifestando. Por eso digo, conozco a mi Salvador Jesucristo. Lo he visto en una visión, un sueño. Conozco a mi Padre Celestial. No lo puedo describir, porque no hay palabras para describirlo. Pero lo conozco. Conozco su voz, porque me hablaron en sueños. Por eso, doy mi testimonio. Testifico que José Smith vio al Padre y al Hijo en una visión. Testificó de que este joven José Smith fue llamado a ser profeta de la tierra. No tengo la menor duda, hermanos y hermanas. Sé que Pedro, Santiago y Juan pusieron sus manos sobre la cabeza de ese joven José Smith. Sé que Juan el Bautista puso sus manos y las sintió sus manos. Lo sé. No tengo dudas de ello. Sé que Elías y todos los profetas, aún Moisés, vinieron a él. Él los pudo ver. Él pudo sentir sus manos sobre él. Pudo escuchar su voz y él los conoce. Lo sé. Las ventanas de los cielos se han abierto para todos aquellos que tienen fe en Jesucristo, que guardan sus mandamientos, que podamos seguir adelante. No desmayen. El Señor trata con este pueblo como un tierno padre con un hijo, comunicando luz e inteligencia y el conocimiento de sus caminos, según puedan escucharlo, según puedan obedecerlo. Ni más ni menos, según podamos escucharlo y obedecerlo. Principio que estudiaremos. Segundo principio. La salvación viene mediante Jesucristo, el Hijo de Dios. Muy bien. En la sección 76 que estamos estudiando,
se revelan verdades importantes sobre nuestro destino eterno, pero sería insuficiente decir que esta revelación trata de los 3 reinos de gloria o incluso solo sobre el plan de salvación. Más precisamente, la sección 76 trata de Jesucristo, quien hace posible el plan de Dios para nuestra salvación y gloria eterna. Hablaremos acerca del reino de gloria celestial. Estudiaremos y leeremos los versículos 50 al 70 y luego 92 al 96. Y que si tenemos nuestras escrituras, podamos leerlas juntos. Y se siente por el Espíritu marcar algo que el Espíritu les indique marcar, hagámoslo. Muy bien, entonces vamos a pasar a leer las escrituras. Nos vamos a las escrituras. Nos vamos hasta qué? Hasta el versículo, sí, versículos 50 al 70. Muy bien, entonces vamos a verlo. Son palabras y testimonio de José Smith y Rigno, que fueron testigos de esa visión, revelación de parte del Señor. Y otra vez testificamos, porque vimos y oímos. Y este es el testimonio del Evangelio de Cristo concerniente a los que saldrán en la resurrección de los justos. Estos son los que recibieron el testimonio de Jesús y creyeron en su nombre, y fueron bautizados según la manera de su sepultura, siendo sepultados en el agua en su nombre, y esto de acuerdo con el mandamiento que Él ha dado. Todos los santos de los últimos días hemos sido sepultados a la manera del Señor. Hemos creído en su nombre. Versículo 52. Para que guardando los mandamientos fuesen lavados y limpiados de todos sus pecados, y recibiesen el Santo Espíritu por la imposición de las manos del que es ordenado y sellado para ejercer este poder. Es decir, un sacerdote poseedor del sacerdocio de Melquisedec. Versículo 53. Y son quienes vencen por la fe, y son sellados por el Santo Espíritu de la promesa, que el Padre derrama sobre todos los que son justos y fieles. Son los que vencen por la fe y los que son sellados por el Santo Espíritu de la promesa. Estos son los que constituyen la iglesia del primogénito, los que son sellados en la casa del Señor, en sus santos templos. Versículo 55. Son aquellos en cuyas manos el Padre ha entregado todas las cosas. Son sacerdotes y reyes que han recibido de su plenitud y de su gloria. Si son investidos, si han ingresado al santo templo y han hecho ordenanzas sagradas, podrán saber lo que se está diciendo en estos versículos. Podrán comprenderlo. Y a los que aún no han hecho ordenanzas sagradas en el santo templo, les invito, hermanos y hermanas,
que guarden los mandamientos, que cumplan con todos los mandamientos del Señor, para que puedan entrar en el santo templo del Señor y hacer las ordenanzas sagradas y puedan comprender con exactitud los misterios de Dios que son solo revelados en ese lugar. Y podrán comprender y entender en su plenitud estos versículos de Doctrina y Convenios 76. Versículo 57 dice: y son sacerdotes del Altísimo según el orden de Melquisedec, que fue según el orden de Enoc, que fue según el orden del Hijo unigénito. De modo que, como está escrito, son dioses, sí, los hijos de Dios. El versículo 58 fueron apartados para eso, pero no son actualmente. Hay bendiciones luego, y finaliza y se hará realidad esto si hemos sido y guardado los mandamientos y fieles a los convenios que hemos hecho con Jesucristo y el Padre Celestial hasta el último segundo de nuestras vidas aquí en la tierra. Solo así, y aún siendo fieles, pasando el velo. Por consiguiente, todas las cosas son suyas, sea vida o muerte, o cosas presentes o cosas futuras. Todas son suyas, y ellos son de Cristo y Cristo es de Dios. Esas bendiciones son de los justos. Bendiciones que son derramadas sobre los justos. Bendiciones de Abraham, Isaac y Jacob. Y que dice en el versículo 60, y vencerán todas las cosas. Por tanto, nadie se gloríe en el hombre, más bien gloríese en Dios, el cual subyugará todo enemigo debajo de sus pies. No debemos tener ídolos. No debemos gloriarnos en el hombre. Debemos gloriarnos en Dios el Padre y su Hijo Jesucristo. Versículo 62. Estos morarán en la presencia de Dios y de su Cristo para siempre jamás. Estos son los que Él traerá consigo cuando venga en las nubes del cielo para reinar en la tierra sobre su pueblo. Son los que tendrán parte en la primera resurrección. Son quienes saldrán en la resurrección de los justos. Son los que han venido al monte de Sión y a la ciudad del Dios viviente. Son los que han venido a su santo templo. Han hecho y realizado ordenanzas sagradas. Y a la ciudad del Dios viviente. El lugar celestial. El más santo de todos. Son los que se han allegado a una hueste innumerable de ángeles, a la Asamblea General, Iglesia de Enoc y del primogénito. Son aquellos cuyos nombres están escritos en el cielo, donde Dios y Cristo son los jueces de todo. Son hombres justos, hechos perfectos mediante Jesús, el mediador del nuevo convenio, que obró esta perfecta expiación, derramando su propia sangre
La sangre expiatoria de Jesucristo nos hace perfectos. Si somos justos, si somos fieles, si guardamos todos los mandamientos y convenios de Dios. Y el versículo 70 nos dice: estos son aquellos cuyos cuerpos son celestiales, cuya gloria es la del sol. Si la gloria de Dios, el más alto de todos, de cuya gloria está escrito que tiene como símbolo el sol del firmamento. Reino celestial. Ahora leeremos los versículos 92 al 96. Nuevamente vayamos entonces a las Escrituras. Muy bien, 92 dice: y así vimos la gloria de lo celestial, que sobrepuja todas las cosas, donde Dios el Padre reina en su trono para siempre jamás, ante cuyo trono todas las cosas se inclinan en humilde reverencia y le rinden gloria para siempre jamás. Los que moran en su presencia son la iglesia del primogénito, y ven como son vistos, y conocen como son conocidos, habiendo recibido de su plenitud y de su gracia. Y Él los hace iguales con poder, en fuerza y en dominio. Y la gloria de lo celestial es una, así como la gloria del sol es una. El reino celestial. ¿Qué podemos aprender más del reino celestial? Los que recibieron el testimonio de Jesús heredarán el reino celestial. Numa Conqui nos dice lo siguiente: poseo lo que se conoce como el testimonio de Jesús, lo cual significa que yo sé, por revelación personal del Espíritu Santo a mi alma, que Jesús es el Señor, que trajo la vida y la inmortalidad a la luz mediante el Evangelio, y que ha restaurado en este tiempo la plenitud de su verdad sempiterna, a fin de que nosotros, junto con nuestros antepasados, lleguemos a ser herederos de su presencia en la eternidad. Sellados por el Santo Espíritu de la promesa. El elder David A. Bednar, del Quórum de los 12 Apóstoles, enseñó: el Santo Espíritu de la promesa es el poder ratificador del Espíritu Santo. Cuando el Santo Espíritu de la promesa sella una ordenanza, una promesa o un convenio, estos se ligan en la tierra y en los cielos. Recibir ese sello de aprobación del Espíritu Santo es el resultado de honrar los convenios del Evangelio con fidelidad, integridad y firmeza con el transcurso del tiempo. Sin embargo,
el sellamiento puede anularse por la falta de rectitud y por la transgresión. De modo que son dioses, sí, los hijos de Dios. Al respecto, el presidente Boyka Packer, del Quórum de los 12 Apóstoles, testificó que debido a que somos hijos de Dios, nuestro destino eterno yace en nuestro potencial de llegar a ser como Él. Como hijos de Dios, seremos como nuestro Padre. Hay mucha gente que no comprende eso. Hermanos y hermanas, como hijos de Dios, yo soy un hijo de Dios. Tengo ese potencial de llegar a ser como mi Padre Celestial. Si guardo todos los mandamientos, soy digno para ello, para recibir esta recompensa, esta gracia de mi Padre Celestial. No es gratuito. Debemos ser obedientes, guardar los mandamientos, los convenios que hemos hecho con el Salvador Jesucristo. Continúa diciéndonos el elder Packer, teniendo en cuenta que toda forma de vida sigue el modelo de su progenitor. ¿Debemos suponer que Dios tenía pensado para su progenie alguna otra forma distinta? Seguramente nosotros, sus hijos, no somos, expresándonos en el lenguaje de la ciencia, una especie diferente a la que Él es. No hay duda de que en el momento presente nos encontramos en un estado joven de progreso en comparación con Él. Sin embargo, en las eternidades futuras, si somos dignos, podremos llegar a ser como Él, entrar en su presencia, ver cómo somos vistos y conocer cómo somos conocidos y recibir la plenitud. La gloria de los cuerpos resucitados. Al respecto, el presidente Joseph Fielding Smith explicó: en Doctrina y Convenios 88, que luego estudiaremos más adelante, se nos informa que habrá diferencias en los cuerpos de los habitantes de los diferentes reinos a fin de satisfacer toda necesidad y restricción. Y aquellos que no son santificados por la ley que os he dado a saber, la ley de Cristo, deberán heredar otro reino, ya sea un reino terrestre o un reino celestial. Porque el que no es capaz de obedecer la ley de un reino celestial no puede soportar una gloria celestial. Por eso se nos repite constantemente que podamos vivir los mandamientos y los convenios que pertenecen a una gloria celestial. Continuamente se nos pide que vayamos regularmente a sus santos templos que pertenecen a una gloria celestial. Que nos familiaricemos con las ordenanzas salvadoras, con las escrituras, con la oración diaria y continua, guardando todos los mandamientos, santificando el día de reposo, renovando nuestros convenios mediante la Santa Cena con el Señor Jesucristo y con nuestro Padre Celestial.
guardando en sí todos los mandamientos y convenios que hemos hecho con el Señor Jesucristo. Porque el que no es capaz de obedecer la ley de un reino celestial, no puede soportar una gloria celestial. Y el que no puede obedecer la ley de un reino terrestre, no puede soportar una gloria terrestre. Y el que no puede obedecer la ley de un reino celestial, no puede soportar una gloria celestial. Por tanto, no es digno de un reino de gloria. Por consiguiente, deberá soportar un reino que no es de gloria, puesto que los cuerpos serán levantados en la resurrección, adaptados a la condición de cada persona. El Señor asignará a cada hombre y a cada mujer al lugar que se haya ganado, al lugar que nos hayamos ganado aquí en la tierra. Ahora veremos y estudiaremos el reino de gloria terrenal. Vamos a estudiar los versículos 71, ¿sí?, al 79 y luego el 97. Entonces vayamos a las escrituras. Dice así: y además vimos el mundo terrestre. Y aquí estos son los de lo terrestre, cuya gloria se distingue de la gloria de los de la iglesia del primogénito, que han recibido la plenitud del Padre, así como la de la luna difiere del sol en el firmamento. No hay comparación entre el sol y la luna. Nadie puede decir que son casi iguales. Quizás en la circunferencia, pero no en su tamaño, en su color, en lo que contiene, en su fuerza, en el calor. El sol es caliente, la luna es fría. Hay una completa diferencia. Si nos ponemos a ver el sol, no lo podemos ver con nuestros ojos. La luna podemos verlo, pero el sol no podemos verlo. Pues si lo vemos directamente quedaríamos ciegos, porque quemaría nuestra niña en nuestros ojos. Entonces son completamente diferentes. El versículo 72 dice: he aquí, estos son los que murieron sin ley. Y también los que son los espíritus de los hombres encerrados en prisión, a quienes el Hijo visitó y predicó el Evangelio, para que fuesen juzgados según los hombres en la carne, quienes no recibieron el testimonio de Jesús en la carne, mas después lo recibieron. Estos son los hombres honorables de la tierra que fueron cegados por las artimañas de los hombres. Hombres honorables de la tierra, que en la tierra lo llamamos hombres buenos, generosos, dadivosos. Estos son aquellos hombres que fueron cegados por las artimañas de los hombres. Hicieron muchas cosas buenas, lo hicieron para ser alabados por los hombres. Lo llamamos hombres honorables. Versículo 76 dice: son los que reciben de su gloria, mas no de su plenitud. Son los que reciben de la presencia del Hijo, mas no de la plenitud del Padre. ¿Qué quiere decir? Que no reciben de la plenitud del Padre,
que no verán al Padre, que no pueden estar con el Padre, mas recibirán de la presencia del Hijo. El Hijo, el Salvador del mundo, vendrá y los visitará, porque podrán soportar su presencia. Él se dejará ver, los ministrará. Por consiguiente, son cuerpos terrestres y no son cuerpos celestiales, y difieren en gloria como la luna difiere del sol. Bien, ¿hasta dónde teníamos que estudiar? Hasta el 79. Muy bien. Entonces nos dice, estos son aquellos que no son valientes en el testimonio de Jesús, así que no obtienen la corona en el reino de nuestro Dios. Hermanos y hermanas, que podamos ser valientes en el testimonio de Jesús. Si vamos a pasar algunas pruebas, pasémonos al lado de Jesús y en su gloria, en su reino. No nos apartemos. Que algunas cosas que podemos pasar, algunos malentendidos, algunas diferencias entre hermanos, o el temor a qué dirán mi vecindad o mis jefes, no soy valiente en el testimonio de Jesús. Son de una gloria terrenal. Que podamos ser valientes en el testimonio de Jesús. Defender los convenios que hemos hecho. Guardar todos los mandamientos. Esforzarnos por guardar todos los mandamientos. Viene a mi mente que algunos se justifican con el día de reposo. Hermanos y hermanas, el Señor ha dicho que 6 días trabajarás y el 7º lo guardarás para el Señor. Es un mandamiento de Dios. Seguramente estás trabajando. Pídele a Dios, el Eterno Padre, que te ayude a que solo trabajes de lunes a sábado y domingo. Guárdalo para el Señor y para tu familia. Ve a tu jefe y pídele. Después de haber ayunado y orado. Después de haber decidido guardar ese mandamiento. Ve con el Espíritu. Si es para tu bien, hermano y hermana, el Señor moverá el corazón de aquel tu jefe. Pero si no, ahí es la prueba de nuestra prueba. ¿A quién obedeceremos? ¿A Dios o al hombre? Si obedezco a Dios, Dios me bendecirá. Pasaré por pruebas, pero el Señor no me abandonará. Porque he decidido seguirle al Padre y al Hijo. Salvo aquellos que son bomberos, médicos, enfermeros que por situaciones de emergencia van a salir. O nosotros mismos. Alguna emergencia podemos comprar. Que podamos ser valientes en el testimonio de Jesús y seguir a Jesucristo y guardar sus mandamientos. Muy bien, entonces nos vamos ahora a qué versículo, al 97. Entonces vamos a buscar el 97. ¿Qué más nos dice?
El versículo 97 nos dice, y la gloria de lo terrestre es una, así como es una gloria de la luna, así como es una la gloria de la luna. Hay una gran diferencia con la gloria del sol o de la luna. En el 96 nos dijo, y la gloria de los celestiales es una, así como la gloria del sol es una. Y la gloria de lo terrestre es una, así como es una la gloria de la luna. Hay una diferencia, hermanos y hermanas. Muy bien. Vayamos a la siguiente diapositiva, preparada para ustedes. Ahora veremos y estudiaremos el reino de gloria celestial. Versículos del 81 al 90, luego el 98 al 106 y del 109 al 112. Veamos. Muy bien. Vayamos entonces al 81. Retrocedemos un poco. Y veamos. Y además vimos la gloria de lo celestial, la gloria de lo menor, así como la gloria de las estrellas difiere de la gloria de la luna en el firmamento. ¿Se han puesto a contemplar la gloria de la luna y del firmamento? Su tamaño, su luz. Hace muchos años fui a un lugar a 4000 metros de altura, un poquito más, a Casapalca, en Perú. Pude contemplar echado en el suelo, en el pasto, la luna. Una tremenda luna como jamás he visto, y solo aquellos que puedan visitar este lugar más alto podrán contemplar una gigantesca luna. Y las estrellas se ven por millones, clarísimas. Pero la potencia de la luna, la luz de la luna es asombrosa en comparación con de la estrella. Y además vimos la gloria de lo celestial, la gloria de lo menor, así como la gloria de las estrellas difiere de la gloria de la luna en el firmamento. Estos son los que no recibieron el Evangelio de Cristo ni el testimonio de Jesús. Son los que no niegan al Santo Espíritu. Son aquellos que son arrojados al infierno. Son estos los que no serán redimidos. Son estos los que no serán redimidos del diablo sino hasta la última resurrección, después del milenio, hasta que el Señor Cristo, el Cordero, haya cumplido su obra. Son los que no reciben de su plenitud en el mundo eterno, sino del Santo Espíritu por medio de la administración de lo terrestre. Y lo terrestre por la administración de lo celestial. Entonces son los que no reciben de la plenitud en el mundo eterno, en el reino celestial. No lo reciben. No recibirán la visita del Padre Celestial, ni recibirán la visita del Salvador Jesucristo, porque no la recibieron, no lo conocen, sino solo tendrán al Espíritu Santo, a quien no podrán ver, pero sentirán por medio de la administración de lo terrestre. O sea, los que viven una gloria terrestre los visitarán, los ministrarán. Y el Espíritu Santo les hará saber que lo que dicen, lo que le están ministrando, es verdadero. Muy bien, ¿qué más? Otro versículo.
Del 81 al 90. Muy bien, todavía nos falta. Entonces vayamos hasta el 90. 88. Y lo celestial también lo recibe por la ministración de ángeles, que son designados para ministrar por ellos. O sea que son nombrados para ser sus espíritus ministrantes, porque serán herederos de salvación. Los ángeles del cielo los ministrarán. Y así vimos en la visión celestial la gloria de lo celestial, que sobrepuja a toda comprensión. Y el 90 nos dice: ningún hombre la conoce sino aquel a quien Dios la ha revelado. Muy bien. Ahora nos iremos hasta el 109. 109. Hasta el 112. Muy bien. Dice lo siguiente. Viene una pregunta, hermanos y hermanas. ¿Qué les está enseñando el Espíritu en estos momentos que no haya dicho yo o que no hayamos leído? El versículo 109 dice lo siguiente. Mas he aquí, vimos la gloria y los habitantes del mundo celestial. Y eran tan innumerables como las estrellas en el firmamento del cielo, o como las arenas en las playas del mar. Inmenso, billones, trillones, no lo sabemos. Y oímos la voz del Señor decir: todos estos doblarán la rodilla, y toda lengua confesará al que se sienta sobre el trono para siempre jamás, porque serán juzgados de acuerdo con sus obras, y cada hombre recibirá, conforme a sus propias obras, su dominio correspondiente en las mansiones que están preparadas. Y serán siervos del Altísimo, mas donde Dios y Cristo moran, no podrán venir por los siglos de los siglos. ¿Quiénes serán los hombres y mujeres de la gloria celestial? Serán siervos del Altísimo. Mas a donde Dios el Padre y Cristo mora, no podrán venir por los siglos de los siglos, por eternidad en eternidad. Entonces hay una gran diferencia. Muy bien, se nos pide ahora. Muy bien. Una pregunta que tengo para ustedes, para nosotros. ¿Qué te sientes inspirado a hacer para fortalecer tu relación con el Salvador? Tarea para meditar, hermanos y hermanas. Que podamos dar respuesta a esta pregunta interiormente. Que podamos hacerlo. Que podamos autoevaluarnos. Analizar un poco y meditar sobre nuestra vida, cómo lo estamos llevando. Que podamos fortalecer nuestra relación con el Salvador. Y finalizo con el testimonio de Wilford Woodruff, quien fue profeta, presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Cuando Wilford Woodruff leyó esta visión, dijo:
sentí amar al Señor como nunca antes en mi vida. Que podamos todos, hermanos y hermanas, tener este sentimiento tal como Wilford Woodruff. Que podamos sentir amar al Señor más como nunca antes lo hayamos hecho en nuestra vida. Hasta aquí ha sido la lección de este día, de la sección 76, titulado Grande será su galardón y eterna será su gloria. Sé, hermanos, que nuestro Padre Celestial nos ama. Él es real. Él es verdadero. Jesucristo es su Hijo, su unigénito, su primogénito. Él es el Dios de Israel, el Dios de toda la tierra. Él vive. Él por amor hacia nosotros, para que podamos regresar a casa, a nuestro hogar celestial. Se entregó a los injustos y a los malvados para ser crucificado. Dio su vida por nosotros, sufrió por nosotros, para darnos vida eterna. Y por medio de su resurrección todos resucitaremos. Pero ya hemos aprendido el día de hoy que si somos fieles y leales a Dios nuestro eterno Padre, somos valientes en el testimonio de Jesucristo, heredaremos el reino celestial. Dios vive. Dios cumple su promesa. Dios bendice a sus hijos fieles. Sé de estas cosas. Sé del infinito amor que tiene nuestro Padre Celestial por nosotros. Y sé del infinito amor de mi Señor y Salvador Jesucristo que siente por nosotros. Ellos son reales. Ellos viven. El Padre y el Hijo nos aman. Testifico de ello en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias por escuchar. Les invito, hermanos, que puedan compartir y que puedan dar un like, una manito, para poder llegar a más hermanos y hermanas, para poder llegar también a más hijos de Dios que no son miembros de la iglesia, que están viendo. Hermanos y hermanas que no son miembros de la iglesia, los amo. Jesucristo los ama. Y no es casualidad que puedan ver este mensaje. Tiene un propósito en sus vidas. Venid a Cristo. Él los consolará. Él les ayudará en su dolor, en su sufrimiento. Porque Él es bueno. Sé de estas cosas y testifico de ello en el nombre de Jesucristo. Amén. Shalom, hermanos.
Shalom, hermanas. Nos vemos. Jesucristo puede ayudarte a superar tus retos personales. Los misioneros pueden mostrarte cómo. Jesús se levantó de entre los muertos. Gracias a Él, puedes levantarte por sobre todo.